¿Te atreverías a invitar a tu podcast a uno de tus peores haters? Yo sí. Hoy en Red Pill Nation tengo a uno de mis ex-haters favoritos y ahora gran amigo y colega, Cristian Toro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gloria? Bien, Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a Red Pill Nation, este proyecto desde la Universidad de la Libertad. ¿Es tu primera vez en la universidad? Es mi primera vez en la Universidad de la Libertad. ¿Qué te pareció? Me encantó. Está bonita, ¿verdad? Está no solamente bonita, están haciendo una gran labor. Muy necesaria en estos tiempos. Sí, pues ahí vamos. Parte del proyecto de este podcast es precisamente enseñar todas las responsabilidades que hay detrás de ser libre, y entonces eso es algo que creo que resuena mucho contigo en tu camino, porque vos has estado muy involucrado en defender la libertad en Colombia. Contanos un poquito cuándo fue ese momento donde te tomaste esa red pill para desenchufarte de la Matrix y decir, este sistema no me funciona. Pues a ver, yo estoy en una universidad pública, estoy en la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia tiene varias sedes. Yo estoy en Manizales, un pueblo, esa es la capital de un departamento que es Caldas. Allá hice mi carrera, yo soy ingeniero electrónico. Y pues claro, las universidades públicas te meten el marxismo de forma muy delicada, muy encriptada. Yo viví en carne propia que hubiesen estudiantes que estuvieron toda la vida metidos en la universidad. O sea, que hacían una materia, la perdían por tercera vez, pedían regreso inmediato, volvían a pasar lo mismo, volvían a pedir regreso inmediato, ahí sí ya la ganaban y volvían a perder otra materia, otras 3 veces y mantenían en esas. El estudiambre eterno sí, de las universidades públicas. Se quedaban 15 años en la universidad estudiando y luego ya se graduaban y entraban a formar parte de los grupos de investigación. ¿Y qué hacían? Reclutaban chicos. ¿Y para qué los reclutaban? Para las milicias, para las guerrillas. O sea, muchas veces pasó que esto que estoy diciendo, mucha gente no se atreve a decirlo, pero pues eso yo lo viví, compañeros que uno de un momento a otro no volvió a ver. Desaparecieron. Que uno sabe que se los llevaron para el monte a dar bala. Entonces, claro, yo viendo todos esos temas de izquierda, a mí algo no me cerraba, no me cuadraba. Y pues también viendo el movimiento LGBT de género, porque yo soy gay, decía, ay, ¿será que por acá es el camino? Que no me termina de convencer, no me gusta. No les creo. Sí, porque para ser gay tengo que ser comunista, porque del otro lado los de la derecha conservadora pretenden como que no existo. Entonces, y aparte de eso, yo en ese momento estaba en un conflicto porque yo tuve papás muy conservadores. Mi papá fue supremamente homofóbico. Él se murió prácticamente denigrando de mis gustos y mis preferencias, de mi orientación sexual. Entonces yo estaba en un momento de mucho conflicto. Y este pecho siempre ha sido muy torpe. Entonces un día cualquiera yo estaba en la biblioteca de la universidad buscando en la sección de electrónica de potencia un libro. Tumbé medio estante, se cayeron un montón de libros y me encontré un libro que estaba en muy mal estado, pero me gustó el título. Mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises. Wow. Yo cogí ese libro. ¿En tu universidad pública? En mi universidad pública estaba, pero como metido entre estos libros de electrónica de potencia y estaba en muy mal estado. Pues eres millennial, a ti también te tocaron las fichas bibliográficas. Entonces yo fui a buscar en las fichas bibliográficas. Encontré. Luego miré en los registros, tampoco lo encontré. Entonces, muy rata, me lo robé. Y dentro de la universidad había una zona que eran como unas oficinitas que les llamamos el hangar porque parecía un hangar. Y allá empecé a leerlo. Uno se lo lee en una sentada. Me gustó. Entonces empecé a investigar quién era el tipo. Y uno empieza a buscar información. Y empieza a acercarse a estas ideas. Entonces, primero, pues, fue por Mises, por así decirlo. O sea, caíste de 0 a 100, porque llegar a Mises es como que meterte a ayahuasca como tu primer planta medicinal. Básicamente. O sea, sin pasar ni siquiera por la marihuana primero. Básicamente. Y en aquel entonces era muy difícil conseguir títulos liberales en Colombia. Claro. Era horrible. Y en español. Y las traducciones eran pésimas, eran horrorosas. Y bueno, buscando información, también, bueno, encontré el tema de que él había estado en la Sociedad Montpellier. Es así, ¿cierto? Sí, Montpellier. Él había estado en la Sociedad Montpellier y peleó con todo el mundo y mencionó el nombre de Ayn Rand. A mí me gustó ese nombre. ¿Quién es Ayn Rand? Entonces, bueno, busqué. Me llamó la atención la señora. Seguí investigando y di con que en la Biblioteca Pública de Itagüí, yo ya me había mudado de Manizales a Medellín. Medellín es la segunda ciudad del país y hay varios municipios. Hay un municipio que es Itagüí. Me encontré que estaba una versión muy antigua de La Rebelión de Atlas. Esa sí me dio pesar robármela. Pero entonces sí la empecé a leer. Y yo, bueno, listo. Pasaron muchos años. Y en 2015, tú
estabas en Facebook transmitiendo una entrevista al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y esa entrevista la estaban viendo mis papás. Y yo sí me acuerdo que yo, qué tipa tan divina, parce. Eso fue lo que yo pensé en ese momento. No, sí, eso fue lo que yo pensé. Sí. Y bueno, listo. Cuando yo les pregunté a mis papás cómo se llama, es una chica que es Gloria Álvarez. Mi papá mataba, divina. Entonces, divina. Bueno, listo. Yo investigué quién era Gloria Álvarez. Ay, parce, no estoy solo. Sí. Hay más gente. Somos bien poquitos, pero ahí estamos. O sea, no estoy solo. Y bueno, empecé a investigar y ya te empecé a seguir en la fanpage, miré el discurso que dictaste en Zaragoza el año pasado y empecé a ver pues que no estaba solo. Y en Colombia eras vos el único, no habías encontrado todavía nadie así de tu tribu en ese momento. En ese momento no. Ya. Luego con el tiempo me fui encontrando incluso personas que yo conocía de antes. Que con el tiempo nos dicen, vení, vos entonces también te sientes atraídos por estas ideas. Y salir de ese otro closet, que es el closet libertario. Incluso mis primos. Y yo era como así. Yo tengo un primo que quiero mucho, que es Marlon, y Marlon me decía, Cristian, vos ya te leíste Libertad para elegir. Y yo, ¿qué es? ¿Vos de qué estás hablando? Porque él es muy friedmaniano. ¿Cierto? Bueno, listo. Ahí ya me fui dando cuenta. Y entre este tema del algoritmo, buscando, un día me apareció una sugerencia de amistad de un señor llamado Alejandro Bermeo. Yo, ¿pero por qué me está pareciendo tanto el tal Alejandro Bermeo? Yo lo agregué y me aceptó. Y me empecé a dar cuenta de las publicaciones que él hacía. Y yo, este chico está metido en este tema. Eso fue en el año 2017. Y por ahí me fui enrotando. Luego le escribí y le dije, ¿yo puedo escribir contigo? Que sí. Bueno. ¿Y él cómo llegó dentro de esa Colombia donde encontrar un libro de Mises en medio de una universidad pública es súper difícil? ¿Cómo llegó él a esas ideas? La verdad, Gloria, no sé. No tengo ni la más remota idea de este man cómo llegó a las ideas de la libertad. Nunca hablamos de ese tema. Yo sé que ellos montaron, él con otro chico, que en este momento se me va el nombre, un par de personas crearon el portal de Mises Report, que en esa época se llamaba Instituto Mises Colombia. Y era un portal donde montaban artículos periodísticos de su propia autoría o traducían al español de diferentes libertarios gringos. ¿Pero era un Instituto Mises Colombia como una sucursal del Instituto Mises Internacional? No. Se llamaba así ya. Ok. Ya, entonces montaron el portal, empezamos a escribir y ahí yo me di cuenta que el tipo se sentía muy atraído, no tanto por ti o por otro, sino por un chico que se llamaba Agustín Laje. Entonces yo empecé a investigar y me fui metiendo ahí. Pero me empezó a causar mucho conflicto. El término liberprogre, el ataque a la mujer, el ataque a mi población. Yo no sabía. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué es lo que esto contiene? No me terminaba de cerrar, pero yo seguí. Ahora, ¿por qué el hate empezó hacia ti? No fue tanto por eso. Pero antes de que lleguemos ahí, quiero decir algo. Dale. En Guatemala llegan las noticias de un libro que se llamaba El Libro Negro de la Nueva Izquierda, donde sale el Che Guevara con un lipstick rojo y atrás está la bandera gay, autoría de Agustín Laje y Nicolás Márquez, donde la palabra sodomita, desviados, enfermos, mentales, a cada ratito la puedes encontrar. Y cuando este libro llega a Guatemala, hacen un book club, porque obviamente en la Francisco Marroquín, que era la única universidad libertaria en ese momento, hasta esta, que es la Universidad de la Libertad, hacen un book club y entonces invitan a los locutores de Libertópolis Radio. Libertópolis Radio, que fue mi casa, es una radio libertaria hecha por exalumnos de la Marroquín, Marta Yolanda Díaz Durán, María Dolores Arias, Jorge Jacobs, José Fernando Orellana, un grupo de los cerebros más brillantes que sí se han leído los tochos de este tamaño, de Ayn Rand, de Mises, de Hayek, de Bastiat, de lo que ustedes quieran, y que muchos dentro de ellos son homosexuales. Entonces invitan a la crème de la crème, que es Libertópolis Radio, a la UFM a leer esta nueva obra de Nicolás Márquez y Agustín Laje, y obviamente Marta Yolanda Díaz Durán a la segunda sentada dijo, esto, o sea, yo no lo voy a seguir leyendo como parte de algo que lo tomo como un ataque personal. Entonces, personas que han arriesgado su vida y su sangre para defender la libertad en Guatemala son expuestas a una literatura donde se les ataca como individuos libres, y ahí es donde ellos como que dicen, esto no va.
Solo para poner en contexto un poquito lo que estaba pasando, por lo menos en el contexto de Guatemala, cuando llega esta obra, me acuerdo que a mí en la feria del libro me preguntaron, oye, ¿qué piensas de este libro? Y yo dije, a mí me parece fantástico que se escriba literatura nazi, pero que se denomine como literatura nazi. O sea, no llamemos a las cosas lo que no son. Si yo hago libros, yo no les pongo literatura musulmana para la misoginia del siglo XXI. No, yo escribo por la libertad, entonces lo vamos a llamar así. Entonces quería nada más como poner eso un poco en contexto, porque así fue como el libro llegó a los defensores de la libertad de Guatemala. Ay, es que ese libro es una porquería desde todo punto de vista, comenzando porque ellos dentro de sus referencias citan un portal fake colombiano que se llama Actualidad Panamericana. Entonces ya uno de pues los que somos colombianos, cuando leemos eso... Y cuando decís que es un portal fake, ¿a qué te referís? O sea, es un portal de noticias fake, que exagera Sí, amarillismo. Las sí, o sea, no es un portal de noticias. Sí. O sea, y ellos tomaron de referencia, no investigaron bien esa referencia y la mencionaron dentro de su libro. Iván Carrino, que en ese momento no había salido del closet, como lo podemos decir, como homosexual, que es uno de los grandes economistas liberales que hay. Me acuerdo que hizo una reseña sobre el libro y resultaba ser que cualquiera que dijera lo evidente, que es que ese libro de libertad individual no tiene nada, era atacado con una saña pocas veces vista, que no fuera con los haters, por lo menos a los que yo estaba acostumbrados del socialismo del siglo XXI. Ajá. O sea, para mí esa fue la primera vez en que el hate, en vez de venir de comunistas, guevaristas, castristas y chavistas, empezó a venir de esta ola de, pues no sé ni cómo llamarlos, incels misóginos, y dije, wow, qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Tal cual. No, el odio hacia ti fue por una estupidez, pero es que es una pendejada. En el libro, en tu tercer libro, Cómo hablar con un conservador, tú citaste al Mises Report. Era de un artículo que yo había escrito, pero ni siquiera la cita como tal era mía. Es una cita de Juan Carlos Hidalgo, el que fue costarricense. Creo que tú lo conoces. Sí, él fue mi jefe en el Cairo Institute cuando yo fui internet. Y él tiene una frase que dice, los derechistas conservadores te permiten comerciar con quien quieras, cuando quieras y donde quieras, pero no de acostarte con quien quieras. Los socialistas de izquierda sí te permiten acostarte con quien quieras, donde quieras y cuando quieras, pero no comerciar con quien quieras, cuando quieras. En cambio, los liberales no nos oponemos a eso. Básicamente eso dice esa frase. Yo no recuerdo él dónde dijo esa frase. A mí me gustó. Yo con esa frase la cité para escribir un artículo que se llama Liberalismo Rosa, invitando a los míos a que se unieran al liberalismo, porque creo que es el lugar donde debemos estar. Bueno, y me va diciendo, Bermeo, imagínate que Gloria te citó. Yo sé. ¿Y cómo? Cuando yo vi, pero no me citó bien. Pero igual la frase no era mía. O sea, como que me dejé manipular y empezamos a hacer hater. Pero luego yo caí en cuenta y dije, pues ¿para qué? O sea, esto no, ya llegó un momento que no valía la pena. Y que fue bien rápido de como desmentir como todo, porque yo es como, señores, yo fui intern de Juan Carlos en el 2008. Yo esa frase me la sé desde antes que ustedes siquiera terminaran de leer. Pero sí, es eso. Y yo no creo que es por la estupidez. Necesitamos una excusa en cuál basarnos para entonces poder empezar esta, no sé, contienda. Que además dices, puta, si somos 3 o 4 en el mundo, ¿por qué le vas a tirar a los pocos que son cuando realmente las amenazas a la libertad vienen de otro lado? Porque yo nunca había gastado ni saliva, ni tiempo, ni lo hago en mis redes para hablar de esto, a menos que me pregunten. A mí cuando me preguntaron del libro nuevo de la vieja izquierda, yo di mi opinión. Pero no es que yo dediqué como Iván Carrino, que obviamente le tocó y le tocó duro porque él es argentino y además es homosexual y es libertario, el poder hablar del tema. Yo no hacía eso. A ver, pero entonces pongámonos como a contar por qué yo fue que me metí con este tema del liberalismo. Bueno, primero con el tema de Bermeo, me metí a Mises Report, empecé a escribir y todo. Y yo además soy educador. Pues de profesión soy ingeniero electrónico. Pero a mí se puede decir que me quitaron la carrera. ¿Por qué? Porque yo viví en carne propia que es
vivir del clientelismo, trabajar en una empresa que le encantaba ser contratista del Estado. Entonces de esa empresa me echaron, soy un echado, por, incluso decir la verdad, una licitación que pidieron un dispositivo X que no existía. Yo propuse un dispositivo nuevo, adaptable, no supeditado a las condiciones que ellos imponían, y aún así nos ganamos la licitación. Pero ¿cuál fue el problema? Es que Cristian dijo que no. No se podía decir que no. ¿Usted cómo dijo que no? Pero si no existe, ¿por qué voy a decir mentiras? De eso se pegaron y ahí fue que me sacaron. Entonces yo me reinventé porque siempre he tenido como facilidad para enseñar. Y a mí siempre me han gustado mucho las matemáticas. Entonces yo empecé a enseñar matemáticas. Entonces también como que buscando que los chicos empezaran a cuestionar y buscaran otras alternativas. Porque a mí siempre me ha gustado como invitarlos a cuestionar. O sea, 2 más 2 es igual a 4 aquí en cualquier lugar del mundo. Pero ese 2 más 2 es igual a 4, ¿de dónde surge? Entonces yo siempre como que los invitaba a eso. Y creo que el liberalismo está diseñado para invitar a cuestionar. Claro, totalmente. ¿Cierto? Entonces esa fue la razón principal. Luego me dejé embaucar por el pendejo de Bermeo y empezamos a tirarte hate. Me acuerdo que mi señora madre me dijo, ¿usted por qué está tirando hate a Gloria Álvarez? Yo le dije, a mí es que me siento mal en un libro. No, no haga eso. ¿Usted es consciente de esa chica de dónde viene? Y yo, ¿a qué te estás refiriendo? Es que usted sabe que en un país como Guatemala las mujeres le tienen que pedir permiso al hombre responsable para ir a veces al médico que nos atiende a nosotros. No voy a decir el nombre. Y yo, ¿es en serio? O sea, ya viene de un país que es muy complicado. Ponga las pilas, hermanos. ¿Cómo está haciendo eso? Y eso me puso como a empezar a reflexionar. Después, yo perseguí a María Martí. Yo creo que esa señora al principio me odiaba. Y yo la buscaba. Yo, María, vení, yo quiero formar parte del Ayn Rand Center. Hasta que al fin ella me dio como la cabida. Bueno, yo te voy a ir probando. Listo. Se dio una vez como una apertura del Ayn Rand Center. Estábamos en plena pandemia en el 2021. Hubo una reunión, tú estabas ahí y empezamos a interactuar. Yo dije, no, esta chica es muy bien. Y luego se vino el súper debate con Agustín Laje. Que la gente dice que es que tú lo perdiste. Tú lo ganaste, porque tú sí respondiste. ¿Puede un libertario estar a favor de la despenalización del aborto? Sí. Tú diste esa respuesta. Él no la dio. Él se metió por otro lado. Ahí me di cuenta de que el tipo era un deshonesto intelectualmente, de que era un mentiroso, de que nunca fue liberal. Y lo que más me chocó fue lo siguiente. Cuando alguien se arroga el derecho de aminorar a su contraparte, por más nada que ver que sea la contraparte, ahí yo estoy mal. Y aparte de eso, pues el que se cree el estandarte y el representante máximo del hombre correcto, del hombre tradicional, del hombre biológico y un montón de mamadas que no vienen al caso. ¿Por qué fue tan patán con una dama? A mí eso me sacó de quicio. Yo hablaba luego, es que el tema, no, Cristian, no le dé un lugar. No, sí, es que es una dama. O sea, si él se muestra como el hombre correcto, como el hombre que vigila la familia tradicional, ¿por qué trató mal a una dama? Por más equivocado que estuviera. Y ella no estaba equivocada, ella respondió la respuesta. No, y además es que la respuesta a la pregunta. El contexto en el que ese debate se dio, yo había perdido a mi papá en agosto del 2020, me despierto el día de Nochebuena con una amenaza de Agustín en Twitter. Si realmente, muy bully, ¿no? Si realmente sos tan bravita, venía a debatir conmigo. De que te agarren en un momento tan vulnerable, cuando dices vos, pero si el cristiano sos vos, no deberías de andar celebrando Navidad en vez de andar jodiendo la vida, pero así de podrida tienen el alma. Entonces, me acuerdo que yo dije, ok, pero tengamos un moderador. Y en ese momento Javier Milei, que estaba muy lejos de ser presidente de Argentina, que además yo sabía que no estaba a favor de despenalizar el aborto, pero yo lo respetaba por ser un libertario que a mí me dejaba en paz, porque de eso se trata ser libertario. Vos podés tener unas ideas, yo puedo tener otras, no tenemos por qué matar hasta que tú penses como yo. De eso se trataba ser liberal. Entonces yo le dije, si tenemos un moderador, pues pone vos el moderador. Ahí están los tweets, lo pueden ver. Y dije, ok, yo propongo a Javier Milei. Y Javier contestó y dijo, basta, bueno, yo voy a ser el moderador. Y entonces me acuerdo que yo dije, yo quiero el formato inglés, que es el formato de los squares, donde cada quien tiene un tiempo determinado para hablar.
¿Ok? Ese es el formato que yo propongo. Accedieron que sí. Javier me llamó, me acuerdo, eran las 7 de la tarde. Yo estaba entrando a la casa de mi mamá para celebrar mi primera Nochebuena sin mi papá y sin mi perrita, que habían muerto ese año, y estar yo con mi mamá y mi hermano. Me llama Javier y me dice, viste, entonces hagamos el debate el 27 de diciembre. Ellos querían hacer el debate en diciembre porque se iba a decidir el tema de la despenalización del aborto en Argentina y la estatización del aborto en Argentina, que es algo con lo que yo jamás he estado de acuerdo, de que la gente aborte con los impuestos ajenos. Y ellos me querían utilizar, previo a que esa elección se diera en 2020, a finales de 2020, y yo muy hábilmente les dije que no. Les dije que si querían hacer el debate, lo íbamos a hacer el 22 de febrero, o sea, el 22 del 2 del 21. Uh-huh. Y Javier me dijo, ¿pero por qué te estás poniendo así como tan a la defensiva? Y yo, Javier, le dije, porque esto no viene con buenas intenciones. Nadie que te reta de esa manera lo está haciendo con buenas intenciones. Y ya la caca está cayendo. Y no solo por parte de él, sino de Lupe Batallán, de quien muchos años después, porque eso le pasa a muchos de mis haters, te mandan disculpas, puta, siempre sí, tenías razón y no sé cuánto. Pero ya me estaban tirando. Y tirando cosas desde pedófila, drogadicta. Y cuando los ves físicamente a ellos, que están hinchados, que no hacen ejercicio, que de verdad físicamente se ven enfermos, decís, ¿pero de quién viene este ataque? Y yo obviamente no me meto en la vida personal de ellos. El hombre tradicional, ninguno de los dos está casado, no tienen hijos. O sea, ¿cuál es esa tradición? Which is fine. Y son más afeminados que mi hermana. Totalmente, porque lo muy probablemente y lo que muchos rumores suenan, y eso, yo soy muy paciente con mis haters y le ha pasado a Martín Rodríguez Pellecer, que cayó en casos de acoso sexual en los propios foros marxistas, feministas que él organizaba. Resulta que acosaba a las chavas con masajes tántricos. Le pasó a Rodrigo Polo. O sea, en esta carrera tan larga que yo he tenido, al solo tener paciencia te das cuenta que tus propios enemigos caen por su propio peso. Así es. Sin que vos necesites hacer nada. Y mientras tanto vos estás trabajando en vos misma, siendo feliz, meditando, haciendo tu vida, y tranquilito y solito, ¡pum!, caen. Entonces, ¿qué pasó? Que Javier me dice, no, yo te aseguro que esto no viene con maldad, lo vamos a hacer súper bien. Y yo, Javier, le dije, no me tenés que decir eso. Yo ya dije que sí. Yo sabía a lo que me arriesgaba, pero yo tenía bien claro cuál era mi objetivo. Y me acuerdo que previo al debate estábamos en un Zoom, Alejandro Bongiovanni, María Martí, Antonella Martí, Iván Carrino, y todos estaban cagados porque aparte yo me estaba atreviendo a hacer lo que ni los propios argentinos querían hacer, que era sentarse con ese energúmeno deshumanizador, porque eso es lo que él hace, él deshumaniza cualquier cosa que no Totalmente. sea él. Pero yo tenía bien claro cuál era mi objetivo. Y mi objetivo era que él de su propia boca dijera que no era libertario. Entonces yo les dije, si a mí me insultan, me dicen de hasta lo que me voy a morir, pero yo logro en ese debate que ese man diga de una vez por todas que él libertario no es, miren, es como cuando en Game of Thrones había aquellas batallas y entonces uno llegaba y es como voy a ir a sacar esa bandera aunque me cueste la sangre. Y obviamente ahora yo me pongo a pensar y digo, ¿y por qué yo me tenía que sacrificar por la causa? ¿Qué pendejada es esa? ¿Por un liberalismo que qué? O sea, pero yo en ese momento dije, ok. Y obviamente estaba pasando por mis propios duelos, eran momentos muy duros, la pandemia para mí. Entonces, que te agarren en un momento tan vulnerable y te den una misión es muy apetecible, ¿no? Pero yo ya sabía lo que iba a pasar. Y media hora antes del debate, en el chat, Agustín pone, yo quiero que haya un tiempo libre, de que cada quien pueda decir lo que le dé la gana. El contrapunteo que tuvieron. El contrapunteo. Y yo decía, yo no quiero ese gallinero. Yo quiero que cada quien tenga un tiempo determinado para hablar, porque yo sabía que eso iba a pasar. O sea, lo que la gente creo que debería de empezar a entender es que yo me metí a ese gallinero mal llamado debate, que además, como vos decís, sí, yo lo gané porque yo probé el punto. Yo ya sabía lo que me estaba metiendo. Y empieza el debate y Milei hace cualquier papel menos el de un moderador. Si lo ven, está con la cabeza metida así en el celular. Le vale madres lo que está pasando ahí.
no modera ni un carajo, esa es la verdad. Y cuando pasamos a la parte del gallinero y empieza él a agredirme personalmente porque pude demostrar que se puede ser libertario y querer la despenalización del aborto, no porque lo diga yo, lo dice la freaking literatura, que luego entonces leer se volvió de risa. O sea, dentro de un movimiento que se las lleva de académico y superioridad intelectual, que a mí en eso va a estar difícil que me ganen porque me gradué de una universidad libertaria cum laude, con 2 licenciaturas, hice maestrías en esa vaina, pero esos hombres blancos siempre me trataron como, ay, la pendejita que la ponen en las entrevistas solo porque está bonita. Y es como, no, pendejos, probablemente yo he leído más literatura libertaria que ustedes. Y en el momento que se los pude demostrar fue de, está súper mal leer. Y es como, ¿a dónde vamos? Pero aquí hay un tema. Es que, listo, digamos que sos la pendejita, pero sos la misma pendejita que tuvo más tamaños para enfrentar la dictadura venezolana, para enfrentar a Ortega y para ir a Gaza hace poco. O sea, ¿sí? Eso no lo hace cualquier pendejita. Eso lo hacen Agustín Laje y Nicolás Márquez y no sé, de pronto hacen un escándalo porque se les fracturó una pestaña o se les quebró una uña. O sea, no. Pero entonces, dentro de ese gallinero, que además yo nunca lo he escondido, ahí está en mi canal de YouTube. O sea, yo de hecho, gracias al cielo ocurrió ese debate porque yo siempre estoy pensando en cómo las cosas caen por su propio peso después. Y en el momento en que él dice, a mí me chupa un pito el libertarianismo, yo dije, ya. Se logró. Se logró. Misión cumplida. Y todo lo que vino después me vale madres. Y la verdad es que lo que los encojonó tanto y lo que no me perdonan años después es que por mi culpa y por mi gran culpa, ellos jamás pudieron volver a prostituir el movimiento libertario. Hasta el punto donde su colega Javier Milei hoy es el presidente de Argentina y él no es asociado con el libertarianismo porque entonces se refundió en la esquina a la que siempre ha pertenecido, de la extrema derecha liberticida, misógina, cuasi nazi y homofóbica, en la que está bien que exista. Si yo no digo que no haya nazis ni comunistas ni esto, pero no nos maten, cabrón. O sea, defiendan sus ideas como quieran desde la esquina a la cual pertenecen. Uh-huh. Entonces, yo en el momento en que lo escucho a él decir esas palabras, todo lo que vino después, hasta el punto donde lo tuve que bloquear porque el tipo parecía un exnovio enfermo metido en mis redes sociales. Esa semana después yo me acuerdo que era taque. Te dedicaron lives, Giancarlo Portillo, sí. Mamela Fial, un montón. Y todos. Mamables. Cuando de verdad, si ellos dejan de existir en 5 minutos, a mí su existencia no me inmuta, mi vida sigue. Entonces decís vos, tan pendeja seré, tan poca cosa seré, tan mierda seré, que tanto tienen que venir y tirar de vuelta. No, aquí hay gato encerrado. Y evidentemente con el pasar de los años, y hemos visto cómo este fascismo totalitario liberticida, porque no quieren libertad económica, no quieren libertad para las mujeres, no quieren libertad en las fronteras, no quieren libertad para nada, ahora están gobernando y yo digo, qué bueno que nadie me asocie con esos personajes. Y gracias a ese debate es que no me asocian con esos personajes, porque si no hasta la fecha sería metamos a todos en el mismo huacal. Y entonces yo digo, qué bueno de verdad. Y ahora me entero, mientras yo estaba, como vos decís, con los tamaños bien puestos en Israel y Palestina y afrontando lo que es de verdad la falta de humanidad, porque luego decís, qué fácil es para un argentino de poca monta estar aquí gritando misoginia y deshumanización. No. Allá sí se ve las consecuencias de la deshumanización extrema cuando vos crees que tu vecino es un monstruo y los dos lados creen lo mismo. Uh-huh. Eso sí que es ver deshumanización. Pero me entero que mientras yo estoy allá del otro lado del mundo, no sé, karma, justicia divina, cada cosa en su lugar, como lo quieras llamar, lo superhumillaron en una entrevista en Argentina, un tipo con una calma, que ese man yo no sé si es que medita todos los días o qué onda, porque el Laje no logró sacarlo de su zen y le empieza a decir, no, es que usted en Twitter dijo que los zurdos
conciudadanos merecen no existir o una vaina así. Y la que dice, eso no es verdad. Corran el tweet y ponen el tweet y es justo la frase. Y entonces se queda el tipo así acorralado como diciendo, claro que no, yo no dije eso. Y bueno, sí lo dije. Y dije, justicia divina. O sea, va a caer por su propio peso. El daño que le han hecho a este movimiento, personajes, es enorme. Es enorme. Es la razón por la cual Antonella Martí o Joana Guerra o yo estamos como, ¿saben qué? Vamos mejor a enfocarnos en la libertad fuera del liberalismo y en la salud mental y en esto y en el otro. Incluso María Martí, que yo la quiero muchísimo y va a ser mi amiga toda la vida, pero me sacó del Ayn Rand Center por defender a Ayn Rand después de que le dieran el premio Atlas a Javier Milei, que tiene un montón de ideas que Rand en Conservadurismo, un obituario, denunció como la raíz fundamental de por qué luego la izquierda gana. Entonces, wow, es increíble, Cristian, el camino recorrido. Y para vos, pues también, ¿no? Me imagino que ha sido sus propios dar vueltas en este río. Lo que pasa es que, a ver, después de ese debate, que fue muy necesario, porque pues tú lo expusiste, tú lo llevaste a la palestra pública y demostraste luego que si eras una dama cuando le dijiste, bueno, te voy a bloquear de mis redes y voy a procurar no volver a hablar más de ti porque me tienes hasta aquí. Y les dije a mis amigos, a unos chicos con los que hablaban todavía somos amigos, no sé si tú los conoces, los hermanos Capello, con Majo, y estábamos hablando, no, aquí esta chica demostró quién es. Hay que volverla a abrazar, hay que volverla a exponer como realmente lo que es, un referente de lucha entre el libertarismo. O sea, la liberal más influyente de estos nuevos tiempos, que a vos nadie te dio ese puesto. Tú te lo ganaste. Y aparte de eso, pues tú también la libertad te la ganaste. Yo en su momento me la gané. Yo soy un sobreviviente de las terapias de conversión. Mi papá me llevó a eso. Pensando, pues, el niño se me va a convertir. Y no, pues, a lo que nace doblado jamás un tronco endereza, dice la canción. Sí, totalmente. Entonces sí, yo soy amante de la libertad porque yo me le gané la libertad. Y me ha costado mucho y no la quiero perder. De hecho, por esa razón yo ya no estoy en Colombia. Yo quise venir a México y dije, bueno, en México hay mucho por hacer. México siempre me ha parecido que son culturalmente superiores al resto de los latinoamericanos, en muchos aspectos. Hay que mirar también un tema de los españoles que estuvieron acá, de las civilizaciones precolombinas que habitaron estos territorios. O sea, esa convergencia, toda esa mezcla hace que sean nuestros hermanos mayores, los hermanos mayores del resto de los latinoamericanos. Y dije, no, acá yo creo que puedo construir un mejor porvenir. Y por muchas otras razones, también el liberalismo en Colombia es un tema muy de rosca, muy del doctor, de esto, de quién tiene más, de quién pone, de quién lleva. Y hay otras causas que no les importa. Y no, vengan, ustedes se están dando cuenta de hasta dónde está llegando Gustavo Petro, que él mismo hasta firmó en mármol de que no iba a haber asamblea constituyente y en este momento está promoviendo una constituyente, de que muchas personas cercanas a él nos persiguieron en su momento porque hablábamos mal, nos tenían un tablero cercanos a él, por ejemplo un alcalde de la ciudad de Medellín que nos perseguía a todos los que no estábamos de acuerdo con sus métodos. Que incluso buscó la manera de acallarnos, que nos tenían un tablero, no, es que estas personas tienen esta relación, se conocen de tal parte, este critica tal, este me cuestiona por esto, no podemos permitirlo, vamos a buscar cómo acallarlo. Y decir, no, ¿qué estoy haciendo acá? Colombia es una nación, un modelo de país totalmente inviable, y yo creo en la defensa de la libertad, y yo creo en estas ideas, vamos a buscar dónde más hacerlo, y lo combino con mi carrera, con mi labor como docente, que es algo que a mí me gusta muchísimo. Y también porque sigo persistiendo en la idea de que los míos tienen que acercarse más a esto. O sea, y aparte yo no soy el único gay. Está Iván Carrino, está Tom Palmer, el difunto David Boas, está la señora Dira McCloskey, está Valentina Verbal. O sea, no soy el único. Existimos muchos miembros de la población LGBTIQ+, que estamos de acuerdo con estas ideas y que entendemos que la defensa de las libertades individuales no es ser liber progre ni de sodomitas. Sí. Comenzando porque esa palabra sodomitas está muy mal interpretada, incluso desde el punto de vista bíblico. Hace poco, en abril, ¿cuándo fue? No, miento, como el 7 de mayo pasado, la jefa a mi ciudad, a Medellín. Y yo estaba buscando la manera de ir allá para tirarme el parche.
Nadie me ayudó y yo dije, no, pero porque yo pensaba, porque la entrada estaba cara. O sea, le estaba cobrando, di tú, como unos $60, $70 el ingreso. Y yo dije, no, pues yo no le voy a meter $60, $70 a Agustín Laje. Entonces yo estaba buscando quién me pudiera ayudar. Pero, aparte de todo, él sigue haciendo daño. Porque muchos liberales, el alcalde de la ciudad y otras personas se reunieron con él. Entonces luego mis amigos gays, que son más bien afines al progresismo, me decían, ¿sí se da cuenta? Porque es que a nosotros no nos gusta esa vuelta. Claro. Pues obvio sí. Tiene razón, sí. Y yo, tiene razón. Sí. Y yo, pero es que ustedes también están haciendo cosas que no están bien. Por ejemplo, lo que pasó hace poquito, yo vi varios amigos que son súper activistas que este fin de semana lo que hizo Gustavo Petro en la ciudad fue horrible. Él, para llenar la Alpujarra, que la Alpujarra es donde se encuentran la gobernación del departamento y la alcaldía de la ciudad, llevó un montón de gente nada que ver, llevó todos pagados, incluso criminales. Decía, pero ustedes también se están prestando para esto. Luego les dije, entonces sí, yo estoy defendiendo mi liberalismo, pero a mí que no me conecten con Agustín Laje. Yo estoy en otra onda, señores. O sea, ubíquense. Y creo que hay que seguirlo haciendo. Bermeo en su momento se desvió porque esto no da de comer en un principio. O sea, uno tiene que insistir, uno tiene que hacer mucho por amor al arte, pero creo que es lo correcto. Y desde la labor también, inculcarle a los chicos, decirles, bueno, cuestionen. No, y de Bermeo se descubrió que incluso él tenía toda una granja de bots. Ay, eso es una belleza. Eso fue a finales del 2022, principio del 2023. Se descubrió que él tenía un NFT, pero estaba a nombre de una chica. O sea, inicialmente, lo compró él, pero estaba a nombre de una chica, creo que se llamaba Valentina Valeria Laforí. A él le empezaron a colocar un apodo muy común en Colombia, porque en Colombia en una época existió una novela que se llamaba El Siete Mujeres, que era la historia del típico niñito rico de pueblo que enamoraba a todas, que era un mujeriego machista del carajo. Y a él le empezaron a llamar El Siete Mujeres, pero no porque tuviera esas habilidades, sino porque tenía varios perfiles de mujeres. Entonces, que le utilizaba perfiles ahí de mujeres. Él se las inventaba, no sé dónde sacaba las fotos de estas chicas, viejas divinas, y les colocaba nombres y apellidos de gente influyente. Valentina Laforí, Luciana Uribe, creo que era, Martina Cadavid, apellidos propios de la crema innata de la sociedad colombiana, bien sea de Bogotá o de Medellín. Wow. Él empezó a hacer eso. Luego se dieron cuenta de esa situación. Fíjate cómo será la misoginia de estos hombres que hasta para influir tienen que pasarse por mujeres. Imagínate. Y luego nosotras somos las que deberíamos de estar en la cocina. Imagínate. Y nosotros somos los desviados y los sodomitas. Exacto. No, y espérate. Yo en ese momento dije, voy a redactar un nuevo artículo. Yo ya había redactado un artículo, había redactado dos artículos que los llamé los enemigos íntimos, porque ellos son nuestros enemigos íntimos, el enemigo interno, el enemigo que está dentro del liberalismo, que destape a todos, todo muy bien evidenciado. Entonces yo hablé de Mamela, de Santiago Giraldo, de Bermeo, de Cristian Iturralde, de Nicolás Moraz, que en otra época, yo no sé si todavía, además que sí, fue pro Irán, un montón de gente que nada que ver. De toda esta secta de ultramontanos que sueñan con el regreso del imperio español, del glorioso imperio español, y la bandera de San Andrés y todas estas estupideces que pues nada que ver. Que les encanta esta, ¿cómo se llama? Elvira Roca. Ay, no, gente muy nada que ver. Toda esta gente. Yo redacté un nuevo artículo que lo llamé la falsa maestranza, porque como ellos se consideran pues que son tan hombres y la representación del nuevo hombre biológico. Y ese artículo lo montamos a un portal del que soy amigo, que se llama El Poniente, pero me lo tumbaron. Y había sido selección del editor. Luego llegó Alejandro Bermeo y con el perfil de Valentina Laforí, esta chica Laforí, se creó como una entrada dentro de Al Poniente y empezó a escribir en nombre de ella. Y empezó a hablar del tema que les encanta, ideología de género. Que pues sabemos que es un término que no existe, que es un término totalmente deshonesto a nivel intelectual, que creo que lo acuñó incluso la misma Iglesia Católica, que ya, por ejemplo, José Venegas lo ha desmentido infinidad de veces, porque es que existen los estudios de género, no hay como tal una ideología de género. Y esta gente, por ejemplo, que reduce el tema del sexo biológico al sexo cromosómico, cuando el sexo biológico involucra otros 5 sexos más. O sea, es una carencia de un montón de cosas. Y que caen en la misma falacia de lo que hacen los de izquierda con el neoliberalismo, ¿no? Agarran esto, liberprogre, ideología de género, y lo satanizan, y es como, son conceptos vacíos, no tienen ningún fundamento intelectual. Totalmente. Entonces yo llegué y les dije, vea,
ustedes me van a seguir tumbando por yo decir la verdad, entonces vayan y evalúen a sus columnistas y pídanle a ver a esa señorita Valentina Lafori, Valeria Lafori, no me acuerdo cómo se llama, si realmente existe. Fue el último y el único artículo que escribió. El tipo sigue dando lata. Me tiene bloqueado de todas las redes sociales con los 80,000 perfiles de chicas que tiene. Santiago Giraldo y todas estas otras personas me tienen bloqueado porque pues ya luego yo me di cuenta del tipo de personas que eran y una conclusión a la que llegué. Claro que tú ya habías llegado antes. Conservador que se respete es doble moral. Todos. Todo, absolutamente todo lo que cuestionan en público les encanta hacerlo en privado. Yo puedo hablar con propiedad de muchas cosas porque yo he hecho de todo. Yo no me las voy a dar de santo. Y he probado sustancias que de pronto no son muy chéveres y he hecho cosas que de pronto no han estado bien porque he querido vivir la experiencia, porque lo he querido experimentar. Pero esta gente, ay no, qué horror, pecado divino, se van a quemar en los profundos infiernos. Pero uno en privado sabe que a puerta cerrada lo hacen. Que dicen, no, es que yo soy súper cristiano, yo soy creyente, yo voy a tal denominación de tal iglesia, pero le gusta la onda swinger. No voy a mencionar nombres. Gente que uno dice, ok, si te gusta, está bien, está perfecto. No lo tienes que decir, pero no lo tienes que cuestionar en público si a puerta cerrada te gusta. O sea, sí, claro. Que lo que tú dices sea coherente con lo que tú piensas y con lo que tú sientes. Nada que ver. Entonces yo dije, no, aquí uno no puede estar y a esta gente cada vez más hay que irla exponiendo. Un amigo, Andrés Sánchez, pasados 2 años después del debate y todo, yo le dije, parce, le tenemos que pedir disculpas a Gloria. Y él, sí, hazlo vos. Yo le dije, ¿pero por qué yo? Porque vos fuiste más hijo de puta con ella. Y yo, ok. ¿Cómo voy a llegar a ella? Pues no sé, busca la manera. Yo, amigo de Majo, le dije, te voy a mandar una notica de voz. Y tú hablaste con Majo y le dijo, listo, internet tiene memoria. Si tiene tantos pantalones bien puestos, que vaya y me pida disculpas en público porque creo que es lo correcto. Y yo, sí, tiene razón. Entonces, redacté un artículo que lo llamé La nueva reina amazona. Me basé en este tema, pues, de la mitología griega y todo, de las amazonas, que son guerreras muy fuertes. Y es que sí, las mujeres que están defendiendo el liberalismo en esos tiempos son nuevas amazonas. Entonces, yo me creí que te puedo dar el título de nueva reina amazona. Muchas gracias, yo lo recibo con amor. Y entonces sí, así, y pues y explicando todo el tema pues de las amazonas, lo contrasté con el liberalismo y yo dije, sí, es que, y ahí te dije, tengo que pedirle disculpas por todo esto que pasó y porque fue la primera persona en identificar a los enemigos íntimos. Y muchos en su momento no la gozamos y muchos en su momento no entendimos ese valor. Entonces había que hacerlo. Y acá estamos. Y las vueltas que yo la vida. Gracias, Cristian. No lo tenías que hacer. Bueno, nada, hay que hacerlo. Yo creo que no, pero sí era un deber moral. Nace de la... Era lo correcto. Nace de la honestidad intelectual, de la empatía del ser humano, creo yo. Y como es la piedra, es la pedrada, que fue la razón también por la que si Giancarlo Portillo me manda un mensaje por WhatsApp diciendo, oye, este es Lupe Batallán pidiéndote perdón. Hermana, me dijiste pedófila varias veces en Twitter. No me vengas a pedir perdón a través del teléfono de alguien más. Muchos de ellos han dicho que eres hasta amazona. Exacto. Entonces, Amazona nivel 33 y uno queda como, ¿y dónde están las pruebas? Y si es Amazona nivel 33, no. Probablemente niveles a los que sí he llegado es en cuestiones más de meditación, de ashtanga, de otros niveles de conciencia, sí. Que la verdad me parecen hasta mucho más enriquecedores que el tema masónico. Escapé varias sectas, entre ellas el catolicismo, el propio liberalismo, el objetivismo, por seguir en la búsqueda de la verdad. Y creo que eso lo único que ha hecho es que me he acercado más a los principios fundamentales de esa libertad, de que violencia es violencia, trauma es trauma. Yo ahorita que estuve allá, yo no regresé diciendo nosotros versus ellos y entonces, para mí esta guerra es de seres humanos de carne y hueso. Aquí hoy está una amiga palestina con la que estudié en Italia, no nos habíamos visto en 17 años. Estando en Israel, visité amigas israelitas con las que estuve en la India, con las que estuve en seminarios libertarios en Alemania. Tengo un amigo iraní con el que estudiamos la carrera juntos en Bélgica. Entonces, para mí esta guerra, porque yo las relaciones internacionales no solo las estudié, las practiqué, es cuestión de esos seres humanos, de toda la diversidad que hay, porque yo sí celebro la diversidad y la vivo. Entonces, lo que le jode a estos haters es que no te pueden destruir porque no entienden
que lo que vos estás predicando no es por un cheque, sino porque es tu manera de vivir. Y ellos no han encontrado su propia manera de vivir porque se esconden dentro de sus propias capas, lo cual está perfecto. Pero me lleva a decirte, no me las tenías que pedir las disculpas. Obviamente yo las agradezco muchísimo y las recibo con mucho amor, porque quiere decir que hay esperanza y hay humanidad y hay maneras de ver en el largo plazo cuáles eran, ¿no?, las verdaderas intenciones, y uno se va dando cuenta con el tiempo y siendo paciente. Yo de verdad espero que México te dé todo lo que estás buscando. Es un oasis esta ciudad de libertad y de caos y de todo lo que implica la libertad, de responsabilidad, de excesos, de irse descubriendo, de encontrar una familia cósmica que te sostenga y saber que la libertad se vive en el 90% en lo que hacemos en la vida, para entonces en ese 10 poder inspirar a los demás. En las redes, en los artículos, en los programas, en las clases, no al revés. Porque lo que le pasó al movimiento es que personas que no saben ser libres, no tienen vida, no están practicando se autorreprimen. Fracasar y subir, se autorreprimen, y lo único que tienen es eco en las redes a través de perfiles falsos, y se adueñaron del movimiento. Bueno, no es la primera vez que los fascistas nos invaden. Es lo que ha pasado en el siglo XX, pero sí creo yo que tenemos ahora la gran ventaja de poder ir a otros círculos y a otros lugares que son muchísimo más enriquecedores, y que se queden con lo que se quieran quedar. Yo por mi parte hice lo mío tratando de demostrar que el liberalismo y el libertarianismo son otra cosa. Creo que en su momento lo logré, y hoy por hoy agradezco con cada célula de mi ser que todo ese odio que recibí por ese debate, de una vez y por todas, me separó de esos personajes y todo lo que estamos viendo ahorita, que es personas que tienen las manos manchadas de sangre, apoyando guerras, porque hoy estar de ese lado es estar del lado de la guerra, de las fronteras cerradas, de los mercados cerrados, de la misoginia, de la intolerancia, y de justificar estarnos matando los unos a los otros con los gobernantes octogenarios, con una masculinidad tóxica, que son los que están decidiendo para dónde llevar el mundo. Si ese debate contribuyó a que yo esté separada de eso, de la misma manera y con la misma distancia como siempre lo estuve del socialismo comunista genocida, hambreador de Fidel Castro, de Chávez, de Correa, de Ortega, de los Kirchner, de Lula y de todos esos con quien yo sí me enfrenté cara a cara, mira, me doy por servida, me puedo morir mañana tranquila, ¿me entendés? Y que eso sirva de ejemplo de que defender la libertad es una labor necesaria, y por eso hacemos este podcast, y por eso desde la Universidad de la Libertad, y conocerte en persona. Todo lo que te puedan tirar en las redes es de este tamaño comparado a poder yo, con el paso de los años, llegar a tener una relación humana con alguien como tú, a quien también admiro por su honestidad intelectual. Entonces, para mí ha sido un honor de verdad tenerte acá. Bienvenido a México, y muchísimas esta gracias. va a ser la primera de muchas veces, porque también me encantará invitarte para que hablemos un poco de todo lo triste que está pasando en Colombia, lo duro que tiene que ser esa disonancia cognitiva de tener un candidato que mientras estaba defendiendo la libre portación de armas le dispararon en la cabeza 2 veces, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Muchísimas Cristian. gracias a ti, Gloria. De verdad que un honor. Y para gusto. ustedes, sepan que a veces, así como dice la frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, a veces mi amigo termina siendo quien antes fue mi enemigo, cuando nos tomamos de verdad la seriedad de querer entender el otro lado, de hacer conciencia y de entender que a esta humanidad nunca le ha ido mal por tener libertad, pero sí le va fatal cuando hay intolerancia, cuando no hay aceptación, cuando hay un rechazo a lo que es diferente. Así que esto fue todo por hoy en Red Pill Nation. Hasta la próxima. You stay.